Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Arleco comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 29 de agosto del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Todos los demás hermanitos sean bienvenidos, los que están en la sala. El favor, pedirles que colaboren, que nos ayuden con esos cariñitos, dándole like a los videos, compartiendo los videos, inscribiéndose en el canal de YouTube, y los que puedan libre y voluntariamente, que nos puedan ayudar económicamente a través del NEC que colocamos al final de la emisión. Que Dios les bendiga y les multiplique. Bueno, mis hermanos, hoy celebramos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Vamos a escuchar las lecturas, vamos a pedirle a Papá Dios que nos dé la gracia por su Santo Espíritu de entender lo que Él nos quiere decir. Rosita, muy buenos días, la invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norma, buenos días a todos los que están en la sala. Buenos días, Papito Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenos días, Papito Dios, te damos gracias por el día de hoy, por todo lo que tú nos regalas a diario. El solo hecho de levantarnos, de poder respirar, caminar, de compartir con nuestras familias, con los que tenemos al lado, mi Señor. Gracias, Papito Dios, bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Papito Dios, te pedimos con todo mi corazón que nos ayudes con tu Espíritu Santo para que todos lo que escuchemos tu palabra, Señor, esa palabra que nos vas a regalar hoy, y podamos entender, empezando que escuchemos y también pongamos esa atención para el Señor y podamos discernir esa palabra, Señor, la podamos bajar a nuestros corazones y podamos sentir tu presencia, su amor, su misericordia que tú tienes con nosotros, la paciencia también, porque somos muy tercos. Entonces, gracias, Papito Dios, por darnos ese amor tan grande que todos los días nos das y nos sostiene. También para que tú seas el que esté con nosotros estas 24 horas mientras el día de mañana, Señor, para volver que esa palabra que tú nos das a diario. Gracias, mi Señor, a todas las familias que van a escuchar, a los que están en la sala, a sus familias, Señor, y todos los que puedan escuchar en las redes, que tú seas el que ponga esa semillita, Señor, en su corazón. Escuchemos. Gracias, Papito Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esto es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto aprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor.
ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos, justos, con el Señor. Odiad el mal los que amáis al Señor. Él protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos, justos, con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos, justos, con el Señor. Amén. Amén. El Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella seguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que esa palabra del Señor nos cale en nuestros corazones y podamos compartir lo que el Señor quiere que nosotros digamos. ¿Quién quiere empezar? Buenos días. Adelante, Dorita. Buenos días. Bueno, quiero referirme al Santo Evangelio. Esta historia de la muerte de Juan el Bautista la hemos estudiado bastante y cada vez se encuentran nuevos
nuevas cosas que comprender para nosotros. Esto nos muestra cuando una persona se enamora del poder, lo que es capaz de hacer, eh, pues tristemente campea pues a cualquiera de nosotros, pero de pronto en este momento a las personas que tienen voz y mando en los países, ¿no? Se enamoran del poder y son capaces de pasar por encima de los derechos del pueblo, de los derechos del otro. Se vuelven amorales. Herodes, que tenía cierto aprecio por lo que, y respeto a Juan el Bautista. Y sin embargo, sabía que estaba haciendo mal ahí en su corazón, no solo tomando la mujer de su hermano, sino eh, regodeándose del trono que él mismo se daba por rey y aparentando su poderío ante los convidados de la fiesta y ante la muchachita esta que quería también caerle en gracia a ella. Es, nos recuerda, nos invita pues a pensarlo dos veces, a cada situación que vivimos, sobre todo cuando estemos en peligro, en rayita de cosas ilegales, ¿no? En cualquiera de las áreas de nuestra vida, para que pensemos dos veces a quién agradamos, si al Señor, al Dios que todo nos lo da, o a los dioses de este mundo. Es como la Sagrada Escritura me habló hoy. Rosita, gracias. Gracias, Dorita. Adelante, Nancita. Muy buenos días. Buenos días. Hace unos días hablábamos de el sentido de la autoridad, ¿sí? Herodes era una autoridad y se le olvidó que la autoridad no era para beneficio propio ni para satisfacer sus caprichos. Se le olvidó que la autoridad era para servir. Se le olvidó y por eso se desvirtúa aquí el sentido de realmente tener un mando. Y en ese sentido se fue desvirtuando todo, es como un efecto dominó. Se empuja la primera ficha y ahí cae todo, va cayendo todo. Herodías, la hija de Herodías, incluso que teniendo semejante oportunidad tan grande en la vida, y la utiliza para mal, porque dicen que los jóvenes de esta generación son jóvenes de cristal. Y yo diría más que estigmatizar a los jóvenes de esta generación, estigmatizo la educación que se les da. A veces los padres hacemos jóvenes de cristal cuando no educamos bien a nuestros hijos. Creemos que la complacencia y esconderlos en una burbujita y sobreprotegerlos cuando no les damos herramientas nosotros mismos para que tomen decisiones acertadas, para que salgan adelante, para que incluso se equivoquen y puedan levantarse. El mérito no está en no caerse, está en saber levantarse cuando se caiga. La responsabilidad es una cadena de irresponsabilidades, de desvirtuar sentido de roles. Es una cadena de todo que termina en aquí humanamente una injusticia, pero finalmente aquí se cree que Juan perdió, pero él cumplió su misión acá y está allá en el reino de los cielos por agradar a Dios antes que a los hombres, que es lo que nos dice el Salmo: alegraos justos con el Señor. Él se alegraba con el Señor y en el Señor cumplió su misión y con honor vivió, recibió lo que tenía que vivir y se fue,
ya a recibir la corona de esto, que el resultado, el premio de agradar al Señor, vivir con el Señor. Y eso me conecta de inmediato también con la primera lectura. En la primera lectura nos habla San Pablo específicamente de la impureza. Y muchas veces, pues eso es lo que yo creía, la impureza se relacionaba con el cuerpo. Y veo que eso se extiende más allá. La impureza se relaciona con los sentidos, la impureza se relaciona con los pensamientos. Obvio que casi siempre culmina con el cuerpo. Y él nos invita a tratar el cuerpo con santidad y respeto, pero vuelvo y digo, todo empieza con un pensamiento, todo empieza con un impulso. Él dice que no actuemos como los gentiles. Yo voy más allá y de pronto así suene duro, no actuemos como los animalitos. Los animalitos se dejan guiar por sus instintos y por sus impulsos instintos actúan. Nosotros, hablándolo espiritualmente, el Señor nos habla de dominio propio. La iglesia nos habla de dominio propio. Terapéuticamente se dice autocontrol, pero igual tenemos razonamiento, tenemos capacidad de decisión, tenemos herramientas para decir, para tratar a nuestro cuerpo realmente con nuestra propia con la santidad que nos pide el Señor. No por espiritualidad, cuando a mí me decían, cuando era joven, que respetara mi cuerpo, que no cayera en esto, aquello, lo otro, yo pensaba que era ay, pura religiosidad, pura prohibición, no, por respeto a mí misma. No tiene nada que ver, en este momento yo lo digo como mujer también, no tiene mucho que ver, sí tiene algo que ver, pero no tiene mucho que ver con la espiritualidad solamente. El respeto al cuerpo, a los casados, respeto a la pareja, respeto a sí mismo. Es el respeto que el Señor nos está pidiendo y tenemos las herramientas para tratar el cuerpo con respeto. Y digo otra vez, a los casados para tratar con respeto el cuerpo del cónyuge o de la cónyuge. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Adelante, Celina. Gracias, Rosita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de estas lecturas el mensaje de la oración. ¿Cómo va ese mensaje? San Pablo exhorta a los tesalonicenses para que ellos sigan las instrucciones que Pablo les ha enseñado. ¿Por qué? Les está enseñando la mortificación. ¿Esa mortificación en qué consiste? En que el hombre debe acatar esa santidad que el Señor nos ha dado para podernos dominar, para que nosotros podamos ser puros, para que podamos resbalar, como se dice, de las impurezas que siempre atraviesan el camino, esas tentaciones. Y Pablo aquí hace un énfasis, hay que respetar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo hace parte de ese templo sagrado del Espíritu Santo. Pablo aquí se dirige y les dice, además de exhortarlos, que continúen, va haciendo en ellos como ese santuario de oración, cómo deben tratar esa santidad, cómo deben tratar a ese templo sagrado, porque es allí donde permanece la oración. A esto nos invita hoy San Pablo. Reflexionemos. ¿Por qué? Porque esto también cuando nosotros nos alejamos de esa oración donde le pedimos al Señor todo lo que le entregamos diariamente, pero si nosotros nos descuidamos un minuto, nos dejamos llevar, como le aconteció aquí en el Evangelio que nos narra hoy San Marcos, cómo se dejó huir de esa, cómo se dejó agradar el Herodías, y se dejó agradar aquí por Herodes. Esa tentación, que es lo que San Pablo estaba diciendo que evitáramos, que de alguna manera aprendáramos a dominarnos. No es fácil. ¿Por qué? Porque a veces no conectamos la mente con el corazón y a veces nuestras actuaciones
se dispersan. Queremos obrar de una manera haciendo el bien, pero nos dejamos llevar de esa sutileza del pecado, esa pequeña sutileza que cómo nos enreda, que cuando nos dejamos, como le pasó aquí a Herodías, se convierte en el pecado más grande. ¿Por qué? Porque cuando el corazón habla y cuando nos indica que no estamos en lo correcto, a veces no queremos escuchar cuando alguien nos hace caer en cuenta aquello que estamos obrando mal. Hoy nos invita, en este día que celebramos y contemplamos el martirio de la muerte de San Juan Bautista, hoy le pedimos al Señor que nos dé esa iluminación, que nos llene y nos fortalezca con esos dones para poder entender qué es lo que le agrada al Señor y de qué manera debemos nosotros actuar y corresponder. Asimismo, hoy también nos lo invita el salmista, que nos alegremos, que pongamos ante todo en manos del Señor nuestras alegrías, que busquemos en Él esa justicia, que nosotros nos amemos a sí mismos para proteger nuestra integridad personal. ¿Por qué? Porque nosotros siendo fieles al Señor, en lo poquito podemos también agradarle al Señor en aquello que todos los días nos confía y que nosotros sabemos llevar a buen término. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. Amparito. Muy buenos días, Rosita y hermanitos de comunidad, que Dios los bendiga. Sí, Miseli dijo casi todo. Sí, la invitación de Pablo para mí que me hace hoy es como el Señor nos ha venido haciendo ese llamado y nos ha venido día tras día transformando. Entonces, ¿qué Él quiere de nosotros? Pues que nosotros vivamos esa santidad, que nosotros podamos vivir ese testimonio, ser ese testimonio de Dios para poder ser esa luz en medio de la oscuridad. Y también quiere que, así como sí lo dijo Celina, alegraos justos con el Señor. No, entonces nos invita a ser justos, que nosotros hagamos justicia, que podamos ejercer esa justicia con a todas las personas. Y también pues es como dejar la cobardía de que si otro me dice hagamos esto y de pronto por no quedar mal y no acceder, entonces digo, no, pues sí, como lo hizo Herodes, como ya la había embarrado, no fue valiente, no fue de otro, y dice, no, pero yo cómo le voy a quitar la cabeza. No, es un justo, yo no lo puedo, pero no, muchas veces eso nos puede suceder a nosotros, es alguien inocente y le dice, no, pero si es que eso es malo, no sé qué, entonces tú dices, ¿será? No, si no, si nosotros seamos justos con la persona, démosle ese valor, defendamos. Yo veía esta mañana el mensaje que colocaron y de verdad, qué bonito, porque hicieron justicia con la religión, con los católicos, con todo. No dejaron que se hundiera y que empezaran ¿por qué va a orar o por qué no? Es una libertad de ir a orar, de ir a agradar a Dios. La muerte de Juan nos enseña que se endureció el corazón y a veces tenemos el corazón muy duro, tan duro que no nos importa pasar por encima, como lo hizo Herodes por encima de Juan. Entonces la invitación para mí, yo siento que es tener esa valentía para vivir la verdad, para vivir en el amor del Señor y de verdad vivir alegres, justos de la mano del Señor. Poder sacar el grupo, la vida, la familia, todo, pero justo con el Señor, que no nos dé miedo decir, soy cristiano, voy para misa, voy para el grupo, nada, que no nos dé miedo, que lo digamos, somos del Señor y
y vamos a defender, vamos a luchar, vamos a cambiar, vamos a transformar. Ya que el Señor ha empezado esa transformación en cada uno de nosotros, sigámonos dejando transformar en las manos de Él para que nosotros podamos también ejercer esa justicia. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Amparito. ¿Quién más? Bueno, si alguien más va a compartir algo, bien lo puede hacer y yo les voy a compartir lo que el Señor me ponía. Lo que decían las hermanitas es verdad. Yo voy a empezar por la primera lectura, que es lo que Pablo les decía a ellos. Y por lo menos, como decían ellas, es eso que nos enseñó Jesús, eso que ya nos tenemos en ese caminar, pero que no lo dejemos a un lado, sino que lo metamos en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, porque el propósito de qué era de Pablo, que entendiéramos ese propósito del Señor, que es que no nos ataquemos del uno al otro, que tengamos ese amor en nuestros corazones a Dios, que nos llenemos ese corazón de Dios para poder no hacerle daño a los otros, al hermano, porque el Señor nos dice ahí, si lo hacemos al hermano, estamos haciéndolo al Señor, porque es nuestro Padre. El Espíritu nos lo dio a todos y todos están en nos, Él está en todos nosotros. Si le hacemos el mal al otro, pues ¿a quién lo vamos a hacer? Al Señor. Que no seamos como esos gentiles, dice el Señor, que no conocen a Dios, porque es que los que no conocen a Dios no le importa hacerle el mal al otro y al cuerpo o a lo que sea para poder satisfacer su emoción, su necesidad. Entonces es eso y eso fue lo que lo llevó me llevó a ver al Evangelio. ¿Qué hizo Herodes, ese rey que estaba ya dirigiendo ese país, a todas las personas, que era la cabeza? Pero él escuchaba a Juan Bautista y ¿qué hacía? Pues le gustaba como Juan le hablaba, le decía, y sin embargo, pues medio sentía como la motivación, digo yo, en su cabeza, pero en sí su corazón estaba más en la emoción del mundo, de poder ejercer como que el poder, como tener ese poder que nadie más lo podía como usurpar. Y eso fue lo que lo llevó a que no escuchaba a Juan y que lo llevó a ser un asesino, a tener esa capacidad de mandar a matar a Juan, como es ese martirio de San Juan Bautista que celebramos hoy. Pero uy, yo decía, ese señor de verdad escuchaba y Juan todo lo que le decía, pues no, como decía la hermanita, no le gustaba escuchar la realidad de lo que le hacía ver Juan, que estaba haciendo mal en ese hogar y de paso arrastró a la hija a la muchacha, a la esposa, todo eso porque eso lo llevó a hacer todo lo que él hizo por no tener ese discernimiento del Señor, de poder decir, no, sí, esto de escuchar y discernir esa palabra del Señor y que él sí estaba haciendo mal de vivir con la hermana, con la mujer de su hermano, que estaba viviendo mal, que también eso llevó a que la muchacha le pidiera eso y que no tuvo la capacidad de decir que no, sino que todo ese compromiso, ese de no quedar mal, de que no señalaran de que él no tenía palabra, pero él podía haber hecho de poderlo discernir. Adelante, Andreita. Andrea. Sí, buenos días, comunidad, gracias. Bueno, a mí me llama la atención de lo de la hija de Herodías, de la señora, que le pregunta a la mamá qué le pide. En medio, pues, de la inocencia de ella, el baile que le hizo al rey, pues me imagino que ella iba a decir, o sea, pedía el consentimiento de la mamá, pues para saber cuál era su deseo, ¿no? Para que supuestamente la orientara, ¿no? Y pues resulta que la mamá la aconseja es en eso, en quitarle la cabeza a Juan, cuando pues ahí se denota que muchas veces uno por su orgullo, por el que dirán, uno trata de aconsejar mal, o sea,
de solamente pensar en que en el mundo y en el alejamiento en ese momento que ellos estaban de su corazón ante Dios, porque ahí se veía el vacío y como el estar en el tener del mundo, el tenerlo todo acá en el mundo sin ese corazón frío y vacío, sin ese sentimiento de espiritualidad. Entonces ahí se siente el vacío y el alejamiento de Dios. Así muchas veces nos pasa que por estar tan alejados de Dios o no conocerlo, no tener un encuentro con Él, pues podemos aconsejar mal y podemos estar haciendo en vez de uno hacer cadena para un bien, y uno hace es una cadena para mal, porque vea todo lo que sucedió, la muerte de Juan, el odio ¿cómo digo?, la rabia de la mamá, pero también concibió el deseo de ella por haber odiado a Juan. Aunque el rey no quería, porque el rey sí, él respetaba a Juan, tuvo por orgullo y porque él era la autoridad, no podía deshacer a su deseo, sí. Entonces, eso es lo que el Señor me dice. Amén. Gracias, Andreita. Sí, lo que dice, él hubiera escuchado a Juan, pues la situación hubiera sido diferente, porque yo pienso que eso es el karma también para él, para la muchacha, para la mujer, y yo creo que nadie va a vivir en paz en eso al llevar ese hogar en esa situación, porque él no fue capaz de discernir, de mirar qué era lo que Juan le estaba diciendo, que era la voluntad del Señor, porque Juan le estaba diciendo la voluntad del Señor, pero él no escuchó, simplemente lo escuchaba, que era bonito lo que le estaba diciendo, le decía, muchas cosas que él predicaba, pero él no se detuvo a tener esa capacidad de abrir su corazón al Señor y pedirle que le ayudara a ver lo que estaba haciendo bien o mal. Eh, ese, porque ese asesinato, imagínese, de haberle matado a Juan, yo creo que no lo dejaba dormir, ni por más que él tuviera capacidad de no hacer las cosas bien, yo pienso que su corazón estaba vacío y no podía, yo pienso de esa carga de conciencia, porque realmente él sentía como ese aprecio por Juan. También vemos que es de mantenernos en esa carrera de, por ejemplo, del líder, del padre, de todos los que tenemos esa responsabilidad de tener una familia, una comunidad, ejercer un liderazgo, de cómo vaya uno a llevar esa parte, porque no es de a la loca llegar y decir y actuar por el qué dirán y después, o de aconsejar, como decía ahorita Andreita, y dejarse uno llevar por esa situación, porque eso atrae a que no seamos capaces de vivir alegres, como dice en el Salmo, alegres y justos con el Señor, pero si somos justos y el Señor nos ayuda en ese caminar, no nos equivocamos tanto, porque siempre nos vamos a equivocar, pero con la ayuda del Señor no, para tomar esas decisiones, para saber qué podemos hacer y qué no, así nos critiquen, así quedamos mal con las otras personas, que no importa, que seamos capaces de tener esa capacidad de poder tener esa autoridad y ese ejemplo para darle a los otros, sobre todo a los padres, para los hijos, que muchas veces ese es ese vacío que queda en los hijos y después es muy difícil poder reparar eso. Dice, amanece la luz para el justo. Si somos justos, pues va a brillar, como dice, alegraos justos. Y la alegría para todos rectos de corazón. Pero eso lo conseguimos con la ayuda de Papito Dios, con nadie más. Y para poder que Él nos ayude para no equivocarnos tanto. Amén. Normitan, por favor. Gracias, Amparito. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Durante la semana la liturgia nos ha venido hablando de el servicio, de los servidores. Nos ha venido hablando de la palabra de Dios sobre el servicio y sobre la actitud. Al principio de la semana nos decía, digámoslo, que debíamos de tener claro para qué servíamos.
Luego nos habló y nos dijo cómo deberíamos de servir. Y hoy siento que nos está diciendo cuáles son las consecuencias del servicio. ¿Cuáles son las consecuencias del servicio? Y estamos celebrando la fiesta de San Juan Bautista mártir. El martirio de San Juan Bautista. Casi nadie quiere padecer, casi nadie quiere sufrir, casi nadie quiere tener que afrontar una cantidad de circunstancias molestas, incómodas. Yo me he dado cuenta que también se habla mucho de que la enfermedad santifica, de que la enfermedad purifica. Y a veces cuando una persona está enfermita por muchos años y sufre por muchos años o agoniza por muchos años, pues se tiende a pensar que se está purificando, que de pronto ha cometido muchos errores y se está purificando ella o él, o está ayudando a que su familia se purifique o que se perdonen pecados anteriores. No sé, la verdad no estoy totalmente yo pues seguro de eso. Pero a mí me parece que el sufrimiento, el dolor, la tristeza, de alguna manera, las necesidades por las que pasa el que le sirve al Señor, pienso que son bastantes y que son suficientes. No estoy hablando suficientes para salvarse, porque nadie se salva a sí mismo. Y tampoco nos vamos a salvar por obras, ¿sí? Tal vez hacemos mérito para alcanzar la salvación, pero no nos salvamos a nosotros mismos. Entonces, pues retomando el Evangelio, hay muchas cosas ahí que suceden en el Evangelio y que es importante, creo yo, que tengamos en cuenta. Si queremos servirle al Señor, tenemos que estar dispuestas a ser aprendidos, porque dice que en aquel tiempo Herodes había mandado prender a Jesús, a ponerlo preso, a capturarlo, a ponerle esposas, a meterlo en la cárcel, de pronto a castigarlo, a pegarle. O sea, eso de prender a Juan significa muchas cosas. Y el servidor necesita estar capacitado, el servidor necesita estar preparado para afrontar, para aguantar, para tolerar, para soportar todo lo que le venga. ¿Y por qué va a pasar eso? Pues ya sabemos nosotros por qué va a pasar eso. Entonces lo había metido en la cárcel encadenado. La pregunta es, ¿y qué peligro representaba Juan? ¿Por qué ponerle cadenas? ¿Por qué ponerle cadenas allá adentro? ¿A quién le podía hacer daño? ¿A quién le podía hacer daño con sus manos? Si el daño, voy a decirlo entre comillas, si el daño lo estaba haciendo con la boca. Eran sus palabras lo que le molestaba a Herodes, a Herodías y a Raimundo y todo el mundo ahí. ¿Para qué lo encadenaban? Para darle una reprimenda, para producirle miedo, para producirle duda, para que el dolor de las cadenas en las manos lo hiciera no hablar, lo hiciera temerle al rey y no a Dios. Parte del problema era que la mujer con la que vivía Herodías, aborrecía a Juan, y entonces
Pues mis hermanos, no hay duda que el que se mete de profeta, dicen por ahí, el que se mete de redentor muere crucificado. Uno como misionero, uno como predicador, uno debe de esperar que le pase eso y no victimizarse y no decir, ay, pobrecito yo, pobrecita yo, todo lo que me están haciendo. No, si me meto de redentor, sé que voy a morir crucificado. ¿Qué le podemos hacer? Si con la rama verde, dice Jesús, hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con este pobre chamizo seco? El mundo aborrece al profeta, el mundo aborrece al predicador. Es más, el mundo no. Muchas veces en la misma iglesia, en las mismas comunidades, en las mismas familias, se aborrece al que dice la verdad, al que levanta la voz, al que abre los ojos, al que denuncia. A nosotros, al mundo le está pasando hoy y a la iglesia le está pasando hoy, como profetiza por allá San Pablo en otra parte, en otras de las cartas, en donde dice que en los últimos tiempos la gente se buscará maestros que les digan solo aquellas cosas que ellos quieren oír. Ay, hábleme bonito, hábleme con amor, con ternura, con misericordia, hábleme de sanación, de liberación, de prosperidad, hábleme de todo. Eso sí que me gusta. Pero no me hable de mis pecados, no me hable de mis errores, de mis equivocaciones, no me hable de mi condenación, de mi infierno, no me hable nada de eso. Eso es feo. Entonces, cuando hay alguien que se atreve a levantar la voz y a decir verdades, que si por favor le abren la puerta a Marta Hernández, ya le abrí. Entonces, cuando alguien se mete a decir verdades, pues lo quieren matar, y eso era lo que Herodías quería hacer, lo que quería matarlo. Herodes lo respetaba un poco porque lo consideraba un hombre justo y santo. O sea, la visión de Herodes era un poco diferente, pero como ustedes lo dijeron, eso no fue suficiente. Eso no, o sea, aunque lo admiraba lo que decía, aunque admiraba lo que Juan decía. Y hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Se admiran con la predicación del que predica, del que está ahí al frente. Se admiran con la predicación del sacerdote. Yo recuerdo cuando fui a Medellín, tuve la oportunidad de ir, me llevaron a aquella parroquia del sacerdote, no me acuerdo ya ahorita el nombre, que nos sale bastante por YouTube. Y estuve allá. Y pues nos tocó las bancas de afuera de la capilla porque es una capilla muy pequeña, y pues hay bancas hasta afuera. Y entonces, afuera la gente comiendo papas. Me pareció que eso parecía un desfile de modas. Muchas señoras no muy bien arregladas o vestidas como para ir a la iglesia. Mucha minifalda, mucho escote, mucho pantalón tallado, mucha moda, mucho lujo. Ah, pero el padre habla bonito, bonito, eso es muy hermoso. No, hermano, ¿usted fue a orar o fue a criticar? No, uno va a orar, pero pues obviamente que también ve lo que está sucediendo alrededor. Entonces a la gente le gusta mucho cuando admira, quedan perplejos, dice el Evangelio hoy, quedan perplejos cuando escuchan la predicación, pero una cosa es admirarse y otra cosa es unirse o entrar en comunión con ello y decir, sí, voy a cambiar. Bueno, desafortunadamente, aunque Herodes quedaba perplejo por lo que decía Juan, le gustó mucho más la danza de la hijastra, ¿no? Le gustó mucho más la danza de la hijastra. Y perdió la cabeza y le hizo perder la cabeza a Juan. Yo siempre lo he dicho. Perdió la cabeza y le hizo perder la cabeza a Juan. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados. Mire eso. ¿Qué le importó más?
Lo que valoraba de Juan, que era justo y santo, o le importó más su propio juramento y no quedar mal ante los convidados. Desafortunadamente, hoy el mundo prefiere lo segundo. Prefiere lo segundo. No sé, hoy es el grupo de oración, supuestamente, hoy es nuestro grupo de oración. Pero pues tengo visita en la casa y yo les dije que vinieran cuando quisieran y a la hora que quisieran que eran bienvenidos y ahora cómo me voy a ir. No, yo prefiero no ir a la iglesia, no, pero yo no voy a ir al grupo de oración. ¿Por qué? Pues uno, porque ya dio su palabra y dos, pues porque le da pena con los convidados y no quiere mal, no quiere quedar mal delante de ellos. Esa es la suerte, digámoslo así, la suerte del misionero, la suerte del evangelizador, del predicador, muchas veces está en las manos, muchas veces, no siempre, está en las manos de quienes lo escuchan y de quienes lo admiran y de quienes lo aplauden y de quienes lo aplauden. No, Norman predica muy bonito, no, es excelente, el Señor lo usa, él sí dice la verdad, el Señor toma su, pero no vamos al grupo de oración o no participamos de la liturgia. ¿Qué sentido tiene aplaudir como focas entonces? Es mejor de pronto no aplaudir, pero hacer las cosas bien, asistir. Para la primera lectura, hoy tendríamos dos primeras lecturas, una la que tenemos en pantalla y otra la del texto de Jeremías, que corresponde más a la provincia colombiana. Y tomando la primera lectura que tenemos en pantalla, dice: hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios. La pregunta es, Herodes, ¿a quién quería agradar? Y la pregunta es, nosotros, ¿a quién queremos agradar? Pues comportaos así y seguid adelante. O sea, nosotros, aunque nos cueste, el servidor debes buscar agradar a Dios y no agradar a los hombres. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos, pero repito, y no se les olvide qué significa ser santo. Tengan cuidado con seguir manejando la mentalidad del pasado. A ver, santo es el que le pertenece a Dios y el que es propiedad de Dios, para comenzar. 1. 2. Santo es el que aún en medio de su pecado y sus debilidades reconoce a Dios por encima de todas las cosas. Y no estoy diciendo que sigamos pecando. Es que no quiero que vayamos a caer en el error por ahí de que algunos nos creamos muy santos, porque el que se cree más santo más peca. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. No, yo ya estoy por encima del bien y del mal, yo no me equivoco. Ah, o sea que ya tienes el pecado del orgullo, o sea que ya tienes el pecado de la soberbia, o sea que ya tienes el pecado de la vanidad espiritual, o sea que ya te crees perfecto y puro, ya no necesitas de Dios. Ese es el peor pecado, no reconocer su necesidad de Dios. Claro que Dios quiere nuestra santificación. Oigan, hay 3 palabras claves ahí: santo, santificación y santidad. Santo, santificación y santidad. Santo, el que es propiedad de Dios. Santificación, el que está en camino hacia Dios. Nosotros todos estamos en camino. Santificación, estamos en camino, en proceso. En proceso de conversión y santidad cuando llegamos a la presencia de Dios. Y no nosotros no somos la santidad es Dios. Vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión. Esa palabra santidad, si yo le pertenezco a Dios, yo debo tratar mi cuerpo no como propio, sino como algo que es de Dios, que Dios me dio para cuidar y administrar. No dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga a todo esto, como ya os dijimos. Y aseguramos, Dios nos ha llamado a una vida pura. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Santa, consagrados a Dios, entregados a Dios.
Para eso es el servidor. El servidor se entrega y a través de la entrega del servidor otros se entregan o se pueden entregar. Pero siempre habrá Herodes, siempre habrá Herodías, siempre habrá hijastras, siempre habrá convidados a nuestra vida que no van a querer que hagamos eso. Por lo tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado qué es lo que nosotros despreciamos. Porque hay personas que dicen, eso no vayamos a misa, eso no vayamos a la iglesia, eso no vayamos al grupo, eso no vayamos allí, a las cosas de Dios, no vayamos al retiro. ¿A quién están despreciando? ¿A quién están despreciando? ¿A quién están despreciando? En cuanto al Salmo, ayer Nancy aclaraba y es importante que lo tengamos en cuenta. El Salmo es Antiguo Testamento, por lo tanto la mentalidad del Salmo es de la mentalidad legalista, de la mentalidad de la ley. Y en el Antiguo Testamento se pensaba que el que cumplía la ley era justo. Ahora pregunta, ¿quién puede cumplir la ley total? En Romanos capítulo 3, San Pablo nos dice, no hay uno solo que haya podido cumplir la ley totalmente. Por eso todos somos pecadores, no hay ni uno solo que sea justo. Entonces, por el cumplimiento de la ley, nadie puede ser justo. Pero por la muerte de Jesucristo en la cruz, que derramó su sangre por nosotros, todos los que creamos en él somos justificados. Entonces hay que cambiar la palabra. Usted no la cambie cuando la lea, no la cambie cuando esté ahí, pero cámbiela aquí en la mente. Cuando usted lea el Salmo, diga mentalmente, alegraos, justificados con el Señor o por el Señor, justificados, porque nosotros fuimos justificados. No somos santos por mérito propio, somos santos porque Jesucristo nos lavó con su sangre, nos perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados. Por eso somos santos, no por mérito propio. El Señor reina, la tierra goza. Ojalá y reine en nuestra mente y en nuestros corazones el Señor por siempre. Se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Miren ustedes cómo terminó Herodes, como siempre, ¿no? Mal. Los montes se derriten como cera ante el Señor, así debemos de ser todos los que le servimos a Dios. Y ojalá logremos que todos hicieran lo mismo. Ante el Señor de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y nosotros debemos pregonar. La palabra cielos, acuérdense que significa presencia de Dios. Aquel que tiene a Dios en su corazón debe pregonar la justicia, como lo hacía Juan Bautista. Y todos los pueblos contemplan su gloria. Odiad el mal, los que amáis al Señor. Él protege la vida de sus fieles. Alguien diría, pero Norman, ¿cómo que Dios protege la vida de sus fieles? ¿Acaso Juan no murió? ¿No fue decapitado? Es que nosotros no creemos solamente en esta vida, nosotros también creemos en la vida eterna. Nosotros creemos que vamos a trascender. Yo les decía en esta semana, nosotros no somos como los animalitos que nacen, crecen, reproducen y mueren, o las plantas. Nosotros nacemos, crecemos, reproducimos y somos transformados. Lo dice la palabra de Dios. Y todos seremos transformados, si no estoy mal en Tesalonicenses. Amanece la luz para el justo. ¿Para cuál justo? En nuestro caso es para aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesús, porque nadie es justo. Repita conmigo, nadie es justo. Repita conmigo, yo no soy justo, yo no soy justa. Pero por gracia de Jesucristo, por amor de Jesucristo, por su sangre y por su muerte, hemos sido justificados, lavados por él. Y la alegría de los rectos de corazón, claro. Entonces, para los que hemos sido justificados, amanece la luz y nos llenamos de alegría. Alegraos justos o justificados con el Señor. Celebrad su santo nombre. Y quiero aprovechar 2 minuticos para leer rápidamente la primera lectura de Jeremías. En aquellos días me vino esta palabra del Señor. ¿Por qué de Jeremías? Porque Jeremías fue profeta.
Y estas palabras que el Señor le dice a Jeremías también nos las dice a todos los profetas, aún a Juan. Cíñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a todos los reyes, príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti. ¿Sí ven? Eso es como el resumen de lo que nos decía la palabra. Lucharán contra ti, pero no te podrán. Aquí dice solamente no te podrán. Yo diría, no te podrán vencer, no te podrán derrotar, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Mis hermanos, no le tengamos miedo a la misión, no le tengamos miedo al servicio y no le tengamos miedo porque Dios no se deja vencer, Dios no se deja derrotar. Dios está por encima de todas las cosas. Y aunque el mundo nos haga el feo, Dios no nos lo ha hecho y seguiremos adelante. Que Dios les bendiga. Gracias, Papito Dios. Te pedimos nos ayudes a poner en práctica tu palabra, que nos invita a ser observadores, atentos de la realidad, que descubramos tu voz en ella, que nuestro compromiso vaya siempre en línea de la reconciliación, la justicia, para con el hermano, para con nuestras familias, para con todo lo que nosotros podamos hacer diario. Que seas tú, Papito Dios, ayudándonos a mirar las consecuencias, a poder que no sea nosotros nuestros criterios y no mirar eso. Gracias, Papito Dios, por todo tu palabra que nos diste hoy, ese desayuno hermoso, agradable, que es lo que nos sostiene y nos mantiene durante todas estas 24 horas. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para los grupos presenciales. Estamos de lunes a sábado en diferente parte, fuera de la ciudad también hay, en Fusa y en Subia, entonces también hay un teléfono para si necesitan más información. Están el horario, el sitio, la dirección, todo, entonces también puede, si necesita más, ahí hay un número que puede llamar y puedan participar en eso. También en el Santo Rosario a las 3 de la tarde, todos los días, también de lunes a sábado, puede poner su petición, compartir y poder participar también ahí. También les agradecemos a todos por lo que puedan apoyar en el NECI de Milena Bermúdez. Las ofrendas, sea poquito, sea mucho, sirve porque la comunidad necesita muchos recursos, entonces pueden hacerlo ahí, que el Señor les bendice, les agradece todo lo que puedan hacer. En el 301-551-2161 es el NECI que pueden hacerlo a nombre de Milena Bermúdez. Y también invitación para, creo que hay una invitación para los el campamento juvenil, que es octubre 4 y de 4 y 5, que pueden participar para todos los jóvenes que están desubicados, que no saben dónde están, porque igual en esa es como muy difícil estar como la balanza, un día están bien, otro día no, otros se hallan, entonces eso los ayuda mucho a como a tener un centro, una mirada puesta en el Señor y les ayuda para poder salir de esa desubicación que casi todos pasamos por ahí, que somos como normal de los seres humanos en esa etapa de la vida. También mañana otra vez en encuentro a las 8 de la mañana, entonces para que puedan conectarse y participar lo que el Señor les ponga en su corazón. Gracias a todos y un bendecido día para hoy.